todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Herodes el Grande. Él fue un rey de Judea y vasallo del Imperio Romano, que se hacía llamar a sí mismo como el rey de los judíos, siendo considerado como un rey cruel, tirano y paranoico, que pasó a la historia por sus grandes construcciones y por ordenar la famosa matanza de los inocentes. Esta biografía es realizada por petición de Priscila Silva, Sonia Salen y Walter Roch. Herodes, de la dinastía herodiana, nació alrededor del año 73 a.C. en la antigua región de Idumea, al sur de Judea. Fue hijo de Antípatro I de Idumea y de la esposa de este, Cipros, que era una rica princesa nabatea. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Herodes el segundo de sus vástagos. El niño fue criado y educado como un judío, pese a no tener dicha sangre, debido a que su padre, Antípatro, se había convertido al judaísmo. El muchacho tuvo todo tipo de comodidades durante su infancia, debido a que su padre era gobernador de Idumea, y en la familia gozaba una buena posición, siendo tratados como verdaderos reyes. Su progenitor serviría fielmente al rey de Judea, Alejandro Janeo, y posteriormente a la viuda de este, Salomé Alejandra, que sería la regente del reino, y a uno de los hijos que tuvieron dichos monarcas, el rey y sumo sacerdote Hircano II. Ante la buena relación que mantenía su padre con el dictador romano Julio César, su progenitor logró asentar las bases para que sus hijos desarrollasen una exitosa carrera militar y política. Por esta razón, Herodes acabaría siendo nombrado como gobernador de la provincia de Galilea en el año 47 a.C., teniendo para entonces unos 26 años de edad, mientras que su hermano mayor, Fasael, fue nombrado como gobernador de Jerusalén. Herodes asumió con ilusión su cargo como gobernante, y pese a ser un hombre sin experiencia en la gobernación, demostró tener una gran habilidad política, aunque también sería un gobernante que tenía mucha mano dura y era muy radical con sus decisiones. Al poco de llegar a Galilea, él se percató que dicha provincia está muy afectada por la delincuencia, así que decidió tomar una serie de medidas al respecto y se tomó la justicia por su propia mano, mandando arrestar a numerosos bandidos y rebeldes que acabarían siendo ejecutados sin ser sometidos a juicio alguno, al igual que también acabaría con la vida de sus principales rivales, algo que ocasionó que el rey de Judea y sumo sacerdote Hircano II le hiciese llamar para ser juzgado en Jerusalén por sus acciones. Pero gracias a la mediación de su hermano mayor, Fasael, y de su buen amigo, el gobernador de Siria, Sexto Julio César, Herodes acabaría siendo puesto en libertad, aunque se le recordó que detrás de sus acciones se encontraba su familia y que tendría que actuar con más cabeza. Tras su liberación, él quiso vengarse del sumo sacerdote Hircano II, pero tanto su padre como su hermano mayor le pararon los pies y le hicieron entrar en razón, ya que sus acciones podrían afectar seriamente a la posición de su familia. Tras regresar junto a su familia, Herodes y su hermano Fasael fueron enviados por su propio padre a luchar contra Cecilio Baso, un soldado romano que se levantó contra el César y se autoproclamó como gobernador de Siria, siendo así nombrado Herodes como general de la región de Celesiria y Samaria. Durante los 3 años que duró aquellos enfrentamientos por el control de la provincia de Siria, el dictador romano Julio César fue víctima de una conspiración en el año 44 a.C., siendo asesinado
a manos de otros senadores romanos, entre los cuales se encontraba Cayo Casio Longino, quien se refugió en Siria con la intención de reunir un ejército contra el político y militar romano Marco Antonio. Herodes y dicho senador pronto entablaron una buena amistad, algo que sería muy beneficioso para él, debido a que fue nombrado como gobernador de la región de Celesiria y tuvo el control absoluto sobre las tropas y la flota siria. Al año siguiente, su padre, Antípatro, fue envenenado mientras asistía a un banquete a manos de un aristócrata llamado Malico. Así que ante la buena amistad que mantenía con el senador Cayo Casio Longino, Herodes quiso vengar la muerte de su padre, siendo Malico asesinado por unos asesinos a sueldo que habían sido contratados por dicho senador. En el año 42 a.C. se libró la batalla de Filipos, donde Cayo Casio Longino fue derrotado por Marco Antonio. Herodes era un hombre bastante astuto y no quería verse él también derrotado, así que cuando vio que su amigo tenía todas las de perder, decidió darle la espalda, dejando al senador a su suerte, viéndose así obligado a quitarse la vida al verse sin apoyos. Tras la derrota de Cayo Casio Longino, Herodes conoció personalmente a Marco Antonio, quien quedó encantado con él, considerándole un hombre muy astuto y un buen político. Por esta razón le nombró como gobernador de Judea en el año 41 a.C. Para entonces Judea se encontraba bastante afectada por la larga disputa que habían mantenido los hermanos Hircano II y Aristóbulo II, siendo el hijo de este, Antígono Matatías, el nuevo pretendiente al trono de Judea, y quien continuó con aquellas disputas, enfrentándose contra su tío con la ayuda de los partos. El príncipe Antígono ideó un plan para atraer a su tío hasta la región de Galilea, asegurándole que quería establecer con él una paz. Pero Herodes desconfió de tales palabras, y por más que intentó que Hircano II no acudiese hasta allí, este decidió no prestarle atención y acudió hasta Galilea junto al hermano mayor de Herodes, Fasael, quien acabaría siendo asesinado a manos de los partos, mientras que a Hircano II le cortaron las orejas y le dejaron sordo. Ante la muerte de su hermano mayor, Herodes decidió huir para no correr con el mismo destino que Fasael y se refugió en la fortaleza de Masada junto a su primera esposa, una mujer llamada Doris, y el hijo que ambos habían tenido en común, un niño llamado Antípatro. Herodes inició una gira por las distintas provincias romanas en busca de ayuda para luchar contra los partos y el príncipe Antígono, hasta que finalmente acabó reuniéndose en la ciudad de Roma con el general Marco Antonio y el futuro emperador de Roma, Octavio Augusto, los cuales convencieron al Senado romano para que le prestasen apoyo militar. Tras esto, Herodes regresó a la fortaleza de Masada, que estaba siendo asediada por el ejército parto, iniciándose así un largo conflicto entre Herodes y el príncipe Antígono que duró 3 años. Mientras iban desarrollando tales conflictos, él se casó con una antigua prometida suya, la princesa Mariamna I, que era nieta de los dos hermanos enfrentados, Hircano II y Aristóbulo II, además de ser la sobrina de su gran rival, el príncipe Antígono. Herodes ya se encontraba casado con su primera esposa, Doris, pero no dudó en expulsarla de la corte para poder casarse con la princesa Mariamna, un matrimonio que era bastante más ventajoso para él y que le brindaba más posibilidades de poder sentarse en el trono de Judea, además de que su segunda esposa era descrita como una mujer de exquisita belleza y el gobernante llegaría a estar muy enamorado de ella, celebrándose esta boda en el año 38 a.C.
El matrimonio llegaría a tener al menos 4 hijos en común, 2 hijas llamadas Salampsio y Cipro y 2 hijos varones llamados Alejandro y Aristóbulo IV, los cuales serán los hijos favoritos de Herodes. En el año 37 a.C., la ciudad de Jerusalén cayó ante las fuerzas romanas, siendo su rival, Antígono, capturado y decapitado, algo que le permitió a Herodes el poder ser reconocido como el nuevo rey de Judea. Su llegada al trono despertaría cierta polémica y no sería bien recibida por ciertas partes del pueblo, al no tener sangre judía y por ser de origen idumeo. Así que su figura no sería bien vista, por ejemplo, por los fariseos, que era un grupo religioso judío con bastante poder tanto en la sociedad como en la política de Judea. Tampoco sería bien recibido por la alta clase de Judea, los cuales eran en su mayoría partidarios del fallecido Antígono. Ante tal situación, el nuevo monarca condenó a muerte a más de 40 de sus opositores, entre los cuales se encontraban los hombres más poderosos de Judea, confiscándoles así sus riquezas. Herodes también tuvo problemas familiares, llegando a mantener algunas disputas con su suegra Alejandra Macabea, quien era hija del ex rey y sumo sacerdote Hyrcano II. La relación entre suegra y yerno nunca fue buena, pero la tensión entre ellos aumentó cuando Alejandra Macabea le pidió nombrar a un nuevo sumo sacerdote, debido a que su padre, Hyrcano II, ya no podía ejercer tal puesto tras perder las orejas en la audición, imponiéndole por ello a su yerno que eligiese para tal puesto a Aristóbulo III, que era hijo de Alejandra Macabea y hermano de su esposa, la reina Mariamna. Tras una serie de discusiones con su suegra, el monarca aceptó a regañadientes a nombrar a su cuñado Aristóbulo III como el nuevo sumo sacerdote, pero pronto Herodes empezó a sospechar de que su suegra quería entregarle más poder a su hijo Aristóbulo, así que empezó a verle como un verdadero estorbo. Un día, el monarca invitó a su cuñado a darse un baño en una de las piscinas de su palacio, y cuando Aristóbulo se metió en el agua, el rey invitó a sus hombres de confianza a que también se diesen un baño, pero en verdad esos tenían la misión de ahogar a Aristóbulo cuando éste no se lo esperase e intentar que todo pareciese un desgraciado accidente. La muerte de su cuñado sería muy sentida por la madre de este, Alejandra Macabea, quien sospechaba que su yerno había tenido algo que ver con su fallecimiento. Así que ésta envió una carta a la reina egipcia Cleopatra VII para que ésta convenciese a su pareja, el general Marco Antonio, de que juzgase a su yerno por sus crímenes. Herodes acabaría siendo obligado a presentarse ante Marco Antonio en Egipto, y como no sabía cuál iba a ser su destino, puso a su esposa, Mariamna, bajo el cuidado de su cuñado José, un noble idumeo que estaba casado con su hermana Salomé, además de que le daría una serie de órdenes, como por ejemplo, si el monarca era condenado a muerte por Marco Antonio, su cuñado José tendría que dar muerte también a Mariamna, ya que se negaba a que su amada esposa se volviese a casar con otro hombre tras quedar viuda. Su visita a Egipto no fue tan mala como esperaba, debido a que era el protegido de Marco Antonio y gozaba de su afecto, además de que Herodes siempre se había mostrado leal a Marco Antonio durante los conflictos que éste mantenía contra el César Octavio Augusto. Por esta razón no se le acabaría poniendo ninguna pena por sus crímenes, pero a su paso por tierras egipcias se ganó una nueva enemiga, la propia reina Cleopatra, debido a que a dicha gobernante le interesaba mucho el apoderarse de los dominios de Herodes, especialmente de la zona de Jericó, que era una de las más fértiles del reino de Judea.
Cuando Herodes regresó sano y salvo a su reino, su hermana Salomé acusó tanto a su propio marido José como a su cuñada, la reina Mariamna, de haber mantenido una relación incestuosa durante la ausencia del gobernante, además de que la pareja había sido ayudada por su suegra Alejandra Macabea para mantener sus encuentros secretos. El monarca se reuniría en privado con su esposa para pedirle explicaciones, y Mariamna aseguró que era totalmente inocente de aquellas acusaciones. Herodes intentó dar un voto de confianza a su esposa pese a no creerla del todo, y por si acaso ordenó que su cuñado José fuese ejecutado. También ordenó que su suegra Alejandra Macabea fuese encarcelada, quitándose así a otra molestia del medio. La reina egipcia, Cleopatra, estaba realmente decidida a apoderarse del reino de Judea y puso en práctica su ingenio para conseguir su propósito. Ella logró convencer a su amante Marco Antonio para que enviase a Herodes a luchar contra el rey de los nabateos, Malicos I, además de obligarle a poner parte de su ejército y de su flota bajo las órdenes de Marco Antonio, buscando así Cleopatra el debilitar a su rival y poder apoderarse rápidamente de Judea. Pero para su sorpresa, Herodes consiguió derrotar a los nabateos, pese a contar con un ejército muy reducido, algo que fue gracias a sus habilidades estratégicas. En el año 31 a.C. se libró la batalla de Accio, donde Marco Antonio sería derrotado por su enemigo Octavio Augusto. Tal derrota ocasionó que Herodes se empezase a replantear a qué bando apoyar, ya que si Marco Antonio era totalmente derrotado durante la Cuarta Guerra Civil Romana, él podría sufrir cualquier tipo de castigo por ser su aliado. Así que ante esta situación, Herodes decidió traicionar a Marco Antonio en sus horas más bajas y viajó hasta la ciudad de Rodas, que era donde se encontraba Octavio Augusto, y le pediría perdón públicamente por haber apoyado al bando perdedor. El César decidió confiar en el rey de Judea y le perdonó, además de entregarle ciertos territorios que las fuerzas de la reina Cleopatra habían empezado a conquistar, como la ciudad de Gaza, Gadara y la región de Samaria. Finalmente, tanto Marco Antonio como la reina Cleopatra se acabarían quitando la vida en el año 30 a.C. Antes de partir hacia la ciudad de Rodas para reunirse con Octavio Augusto, Herodes daría una serie de órdenes a sus hombres de confianza, que consistiría en que éstos le quitasen la vida a su esposa, Mariamna, si él era asesinado por los romanos. Pero en esta ocasión, su mujer se enteró de tales órdenes, algo que ocasionó que se mostrase muy enfadada con el monarca, además de que afectaría enormemente a su relación conyugal. Aparte de tales órdenes, dentro de la familia real de Judea se estaban gestando nuevas intrigas palaciegas. Su hermana Salomé y su madre Cipros estaban ideando un plan para acabar de una vez por todas con la reina Mariamna y con la madre de esta, Alejandra Macabea. Cuando Herodes regresó de su viaje a Rodas, su esposa le trataría con gran frialdad y con cierto odio ante lo enfadada que estaba con él, negándose a compartir su mismo lecho. Así que esta situación sería aprovechada por su hermana Salomé y su madre Cipros, que le confesaron en privado al monarca que su esposa estaba planeando envenenarle. En un principio, Herodes se negaba a creer las palabras de sus familiares, pero ante el miedo de ser envenenado, decidió dejar a un lado la pasión que sentía hacia su mujer y ordenó que ésta acabase siendo juzgada por el supuesto complot que estaba ideando contra él, siendo finalmente ejecutada en el año 29 a.C. La muerte de Mariamna sería bastante dolorosa para Herodes, debido a que había sentido una gran pasión hacia su esposa. Incluso las crónicas de la época dicen que el monarca se despertaba por las noches gritando el nombre de su segunda esposa.
Herodes llegaría a tener a lo largo de su vida hasta 10 esposas, debido a que por aquel entonces sus creencias religiosas le permitían ser polígamo. Así que aparte de tener a sus 2 primeras esposas, Doris y Marianna I, se casaría hasta con 8 mujeres más. Su tercera esposa sería Marianna II, una mujer que era descrita como una de las mujeres más hermosas de su tiempo, llegando a tener junto a esta un hijo llamado Herodes Felipe I. Su cuarta esposa sería Maltice, una mujer samaritana con quien llegó a tener 3 hijos más: Herodes Antipas, Herodes Arquelao y Olimpias. En quintas nupcias se casó con Cleopatra de Jerusalén, con quien tuvo 2 hijos, llamados Herodes y Herodes Felipe II. Otras esposas del gobernante serían Palas, con quien tuvo un hijo llamado Fasael, Phaedra, con quien tuvo una hija llamada Roxana, y Elpis, con quien tuvo una hija llamada Salomé, además de estar casado con una prima y una sobrina suya, pero se desconocen los nombres de estas últimas. Los años posteriores a la Cuarta Guerra Romana serían tranquilos. Herodes se mantendría fiel al emperador Octavio Augusto y logró que su reinado pudiese gozar de un periodo de riqueza y de estabilidad. El monarca siempre fue visto como un hombre cruel, tiránico y paranoico, pero muchos también le consideraron como un monarca generoso que se preocupaba por su pueblo, tanto que durante una gran hambruna que afectó a Judea entre los años 25 y 24 a.C., el propio monarca repartió alimentos entre los más necesitados, además de bajar notablemente los impuestos hasta que el pueblo se pudiese recuperar económicamente. Herodes logró establecer importantes rutas comerciales, pero destacaría especialmente por ser un rey constructor. Él ordenó construir un hipódromo y un anfiteatro en la ciudad de Jerusalén, algo que ayudó a aumentar las arcas reales, gracias a todos los visitantes que empezó a recibir dicha ciudad. También ordenó que se construyesen importantes ciudades que con el paso del tiempo acabaron desapareciendo o quedando en ruinas, destacándose la ciudad portuaria de Cesarea Marítima, que llegó a ser una ciudad muy importante en la época del Imperio Romano. Herodes mandó construir enormes templos, tanto dentro del reino de Judea como en otras provincias romanas, o incluso en el extranjero, como por ejemplo en la ciudad griega de Atenas. Herodes sentía pasión por las grandes construcciones, llegando a ordenar la construcción de importantes fortalezas, como por ejemplo la fortaleza de Antonia o el Herodión, pero se destacan especialmente 2 de las construcciones más importantes que se llevaron a cabo en la ciudad de Jerusalén, como por ejemplo el Templo de Jerusalén o el Palacio de Herodes, un magnífico edificio que se convirtió en su residencia habitual, además de que estableció en dicho palacio su corte. Este monarca también es recordado por aparecer en las Sagradas Escrituras, ya que sería durante su reinado cuando nació Jesús, y al enterarse de la llegada al mundo de este Mesías, el monarca ordenó asesinar a todos los niños menores de 2 años que hubiesen nacido en Belén, siendo conocido este episodio como la matanza de los inocentes. Pese a ser descrito en ciertas ocasiones como un rey generoso, Herodes nunca logró ser aceptado del todo por su pueblo, que lo tacharía siempre de ser tirano y cruel. Incluso su afición hacia la filosofía y la poesía llegó a molestar mucho a los judíos más extremistas, como por ejemplo a los fariseos. Pese a mantener un reinado estable, el gobernante también tuvo que lidiar con algunas revueltas por parte de sus opositores, como por ejemplo cuando hizo reformas judiciales, donde imponía penas más severas hacia los ladrones y los vándalos, los cuales podrían ser capturados y vendidos como esclavos en el extranjero.
pero tales medidas no gustó demasiado a su pueblo, ya que la esclavitud no estaba bien vista por los judíos e iba en contra de sus costumbres. Según se iba haciendo mayor Herodes, este se volvería cada día más paranoico y desconfiado, estando completamente obsesionado con la idea de que estaban ideando nuevas conspiraciones en su contra y que querían envenenarlo. Tales paranoias serían aprovechadas por su hijo mayor, Antípatro, el hijo que había tenido con su primera esposa, Doris, el cual había vuelto a ser aceptado en la corte del monarca. Antípatro sentía celos hacia sus medios hermanos y temía que éstos le pudiesen arrebatar el trono, así que logró ejercer una gran influencia sobre su anciano padre y le convenció de que los hijos nacidos de su segundo matrimonio con la reina Marianna I, los príncipes Alejandro y Aristóbulo IV, estaban ideando una conspiración en contra del monarca para así apoderarse de su trono. Pese a que tales príncipes eran los hijos preferidos de Herodes, el gobernante ordenó ejecutar a ambos en el año 7 a.C. En aquella trama contra los príncipes Alejandro y Aristóbulo IV también colaboró su hermana Salomé, ya que aún seguía odiando a la fallecida reina Marianna I, así que conspiró contra sus propios sobrinos, debido a que se negaba que los hijos de Marianna I pudiesen heredar en algún momento el trono de Judea. Tras la ejecución de dichos príncipes, Antípatro se consideró como el príncipe heredero de Judea, pero para su sorpresa, Herodes decidió reconocer como su heredero a Herodes Felipe I, nacido de su tercer matrimonio con la reina Marianna II. Ante tal situación, su hijo Antípatro ideó un plan para envenenar a su propio padre y hacerse con el trono de Judea, pero tales planes no salieron como esperaba, así que finalmente acabaría siendo encarcelado y posteriormente asesinado en prisión unos días antes de la muerte de su propio padre. Herodes sufriría una pésima salud hacia sus años finales de vida, llegando a padecer de una enfermedad renal crónica, además de desarrollar una gangrena de Fournier, la cual le acabaría provocando terribles dolores que serían inaguantables. Por esta razón, el monarca intentó quitarse él mismo la vida ante la desesperación que sentía con aquella terrible enfermedad, y según cuentan las crónicas, el gobernante intentó apuñalarse a sí mismo, pero sería descubierto por un primo suyo y por unos criados durante el intento. Tras meses de sufrimiento, finalmente Herodes acabaría falleciendo en el año 4 a.C., a los 70 años de edad, en la ciudad de Jericó, pero algunas versiones sitúan su muerte entre los años 3 y 1 a.C. Los restos mortales del gobernante serían trasladados hasta su famosa fortaleza, conocida como Herodión, donde sería enterrado con muchas de sus riquezas, desde oro, perlas, joyas, gemas y carísimas telas. Su muerte causaría cierto problema sucesorio, ya que unos días antes de su fallecimiento, el monarca apartó la línea sucesoria a su hijo y heredero, Herodes Felipe I, hijo de su tercera esposa, Marianna II, ya que ambos serían vistos como sospechosos de cooperar en la conspiración de su otro hijo, Antípatro. Ante tal situación, el monarca llegó a dictar hasta 3 testamentos diferentes, donde acabaría dividiendo sus dominios entre sus hijos, además de dejarle ciertas posesiones a su querida hermana Salomé, pero esto ocasionaría una serie de conflictos entre familiares. Herodes es popularmente conocido por la matanza que llegó a ordenar en la ciudad de Belén cuando le comunicaron el nacimiento de Jesús, ordenando asesinar a todos los niños menores de 2 años, siendo este hecho recordado como la matanza de los inocentes. Pero Herodes
también sería más que eso. Este monarca dejó un importante legado arquitectónico, llegando a ordenar la construcción de importantes edificios públicos, palacios y templos, siendo conocido su palacio como una de las construcciones más elaboradas y hermosas de la época. Herodes es a veces considerado como un gobernante generoso con su pueblo, pero lo cierto es que nunca fue aceptado por el pueblo de Judea, especialmente por los grupos de judíos más extremistas, siendo siempre tachado de ser cruel y un gobernante tirano. Pero aún así, él siempre se consideró como el legítimo rey de Judea y se hacía llamar a sí mismo como el rey de los judíos. Herodes llegaría a estar muy obsesionado con las conspiraciones y realmente estaba convencido de que iba a ser envenenado, volviéndose un gobernante muy paranoico que llegó a desconfiar de todo el mundo, incluso de sus esposas e hijos, creyéndose cualquiera de los rumores conspiranoicos que iban llegando hasta sus oídos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Herodes el Grande. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros monarcas que pasaron a la historia por ser muy paranoicos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.